En primer lugar, querría agradecer a los coordinadores, a los organizadores, el doctor González Juanate y el doctor Massana, así como a Sanofi, la amable invitación para participar en esta interesante sesión. Esta figura esquematiza la tasa media estandarizada de mortalidad cardiovascular en el año 2020 en España, con la distribución en las diferentes comunidades autónomas. Pueden ver cómo hay una serie de comunidades con una mortalidad superior a la media y otras por una mortalidad inferior a la media. Son diferentes las causas que pueden explicar estas distintas incidencias. Lo que es incuestionable es que la dislipemia es un factor de riesgo determinante en la evolución de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Pero hay un punto que creo que vale la pena reseñar. Mientras que conseguir una reducción en los valores lipídicos es relativamente rápida y puede conseguirse en unas semanas o puede conseguirse en unos meses, el impacto de la reducción de los niveles lipídicos para condicionar una mejoría pronóstica en los pacientes con enfermedad cardiovascular debe intentar mantener esta reducción de los niveles lipídicos durante varios años. Esta diapositiva resume los puntos que intentaremos comentar en los próximos 14 minutos en relación a los lípidos y la prevención cardiovascular, guías, consensos y mundo real. En primer lugar, analizaremos las recomendaciones de las guías más recientes. Posteriormente, comentaremos los consensos y las estrategias que se están estableciendo para intentar la implantación de estas guías. Y finalmente, comentaremos el mundo real en España, basándonos en los datos de una serie de registros recientes. Con respecto al primer punto, las guías europeas más recientes, las guías en prevención de enfermedad cardiovascular, eh, son guías que prácticamente confirman las conclusiones de las guías de tratamiento de dislipemias del año 2019. Así, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, se recomienda una serie de control de factores de riesgo. Ya inicialmente se aconseja obtener una reducción de los niveles lipídicos a menos de 70 miligramos por decilitro. Esto es en un primer escalón. Y en un segundo escalón dirigido a intensificar más el tratamiento, sobre todo en subgrupos de pacientes de alto riesgo o en pacientes con comorbilidades o con alguna serie de características. El objetivo es intentar conseguir una reducción del colesterol LDL inferior a 55 miligramos por decilitro. Como he comentado, estas guías más recientes confirman las recomendaciones de las guías precedentes y establecen una serie de estrategias para intentar que en aquellos pacientes que los niveles objetivos no se han documentado, no se han conseguido, con dosis máximas de estatinas, se realice una combinación con ezetimibe. Adicionalmente, si los niveles objetivos, a pesar de esta asociación de las dosis máximas toleradas de estatinas más ezetimibe no son conseguidos, la combinación con los inhibidores PCSK9 son recomendados. ¿Cuáles son los consensos o estrategias que se están elaborando, se están intentando aplicar para implantar las recomendaciones de las guías? Estos son datos de un documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología publicado en el año 2020, en el cual se analizan las recomendaciones para mejorar el control lipídico. Esta tabla se refiere específicamente a pacientes en el escenario agudo después de un síndrome coronario agudo. La magnitud o la intensidad de la reducción del colesterol LDL se marca en una serie de colores: moderada, elevada, muy elevada o extrema. Así, las opciones terapéuticas iniciales justo en el momento del alta hospitalario o en el momento del ingreso hospitalario van a depender de los niveles lipídicos existentes. Si los niveles lipídicos son superiores a 100 miligramos por decilitro, ya en el momento inicial se recomienda una estrategia de intensidad muy elevada. El problema es si estos niveles lipídicos no son controlados en el primer mes o mes y medio de seguimiento. Se recomienda que si estos niveles no son conseguidos, las estrategias a aplicar o son estrategias de reducción de intensidad muy elevada o de reducción de intensidad extrema. La pregunta que inmediatamente nos planteamos es si esto afecta a un número muy importante o a un número poco importante de pacientes. Manzano y colaboradores, intentando responder a esta pregunta,
evaluaron más de 2.285 pacientes en un escenario agudo y con esta distribución de cuadros similar a la de la diapositiva precedente, ellos documentan de que prácticamente casi el 50%, un 47% de los pacientes después de un síndrome coronario agudo precisarán tratamiento combinado desde el alta para conseguir los objetivos terapéuticos planteados en el menor tiempo posible. Sin embargo, posiblemente es difícil que un elevado porcentaje de pacientes puedan llegar a alcanzar estas reducciones tan marcadas de niveles lipídicos. Sin embargo, estamos obligados a identificar aquellos pacientes que más se pueden beneficiar de estas marcadas reducciones en los niveles lipídicos. Afortunadamente, los dos megatrials más recientes con inhibidores PCSK9, el Fourier y el Odyssey, aportan información muy importante con respecto a la identificación de pacientes que más se pueden beneficiar. En este estudio, los pacientes diabéticos, o son datos de diferentes subestudios del Fourier, los pacientes diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal, pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio con varios infartos previos, pacientes con enfermedad multivaso o pacientes con enfermedad vascular periférica o aquellos que tienen niveles de LPA elevados son los subgrupos de pacientes en los que la máxima reducción conseguida en los niveles lipídicos se asocia a una disminución tanto del riesgo relativo o del riesgo absoluto realmente muy relevante. Los datos del estudio Odyssey confirman algunos subgrupos de pacientes. En estos subestudios del Odyssey, también los pacientes diabéticos, los pacientes con afectación de varios territorios vasculares, los pacientes después de cirugía coronaria, son pacientes en general con enfermedad multivaso, así como los pacientes con altos niveles del EPA, son conjuntamente con los pacientes que en el momento de entrar en el estudio tenían valores de LDL superiores a 100 miligramos por decilitro, son aquellos pacientes que una reducción muy importante en los niveles lipídicos con los inhibidores PCSK9 consiguen o se asocian a reducciones del riesgo relativo y de riesgo absoluto realmente muy relevantes. Esta tabla pertenece al documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología sobre las indicaciones de los inhibidores PCSK9 en la práctica clínica. Esta diapositiva o esta tabla resume lo que son predictores clínicos y anatómicos de muy alto riesgo, predictores clínicos y predictores anatómicos. Quedan resaltados en color rojo aquellos predictores que los estudios con inhibidores de PCSK9 han documentado una mayor reducción de eventos con o paralela a la reducción de los eventos lipídicos. Por tanto, podemos deducir sobre todo que aquellos pacientes que tienen más de un predictor, que tienen dos predictores o más, son pacientes de un riesgo extremo. Y adicionalmente son los pacientes que pueden obtener un mayor beneficio con la marcada reducción en los niveles de colesterol LDL. Documentos también más recientes ya incluso plantean que estas terapias combinadas de sumar varios tratamientos hiperlipemiantes pueden establecerse como estrategias de primera línea, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo. Los pacientes catalogados como pacientes de riesgo alto extremo posiblemente deben ser sometidos ya inicialmente a tratamiento con estatinas, más ezetimibe, más inhibidores PCSK9. La pregunta que inmediatamente nos planteamos es cómo en el momento actual se están tratando los pacientes con dislipemia en España. Creo que tenemos información de una serie de registros que pueden aportar datos muy relevantes. Este es un estudio publicado, un estudio de Anguita, publicado y colaboradores, publicado el pasado año. Es un estudio que se inició en el año 2012 en el cual se intentaba valorar el grado de control del colesterol LDL en pacientes después de un síndrome coronario agudo en España. Se incluyeron más de 6.300 pacientes de 20 servicios de cardiología, hospitales de nivel 2 o nivel 3, y en la gráfica figuran la proporción de pacientes a los 6 meses y a los 12 meses con niveles de colesterol LDL inferiores a 70 miligramos por decilitro, en color más gris o en color azul, aquellos pacientes con niveles de colesterol LDL menor a 100 miligramos por decilitro. Si bien el porcentaje de pacientes después de un síndrome coronario agudo en que se consiguió reducir y se mantenían los niveles reducidos de LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro es relevante, desafortunadamente solo entre el 50 y el 60% de los pacientes mantienen niveles de colesterol LDL inferiores a 70 miligramos por decilitro a los 6 y a los 12 meses. Es decir, en estas fechas hay un 40% de pacientes que se alejan mucho de las recomendaciones de las guías.
La pregunta que nos podemos plantear es cómo son tratados estos pacientes con niveles de colesterol superiores a 70 o incluso con niveles de colesterol superiores a 100, probablemente están subtratados. Pacientes con colesterol LDL superior a 70 miligramos por decilitro, en aquel momento, aunque mayoritariamente recibían estatinas, la combinación de estatinas y ezetimibe únicamente se indicaba en el 20-40% de los pacientes y el tratamiento conjunto con inhibidores PCSK9 era prácticamente anecdótico. Algo similar ocurre cuando los pacientes mostraban, o los grupos de pacientes que tenían LDL superior a 100 miligramos por decilitro. Las estatinas de alta potencia eran predominantes, pero desafortunadamente la combinación de estatinas y ezetimibe era inferior al 30% y anecdótico prácticamente la asociación de estatinas, ezetimibe e inhibidores PCSK9. Estos son datos de un estudio de varios y colaboradores en el cual se analizó el manejo de las dislipemias en España, el proyecto Cardio-Right Control, en el que el objetivo era conocer la opinión de los profesionales sobre el grado de control y manejo terapéutico de los pacientes con dislipemia. Es una encuesta realizada en casi 1000 médicos. Ante la pregunta de si en los pacientes en tratamiento y controlados cada cuánto tiempo se realiza un control lipídico, prácticamente el 70% de ellos, el control lipídico se realiza una vez al año. Y si no estaban controlados con los tratamientos hipolipemiantes, ¿cada cuánto realizaba el control lipídico? La mitad únicamente cada 6 meses y adicionalmente un 34% cada 3 meses. Ante la pregunta de si un paciente no estaba controlado con una estatina, ¿qué estrategia terapéutica se empleaba? El 34% aumentaba la dosis y el 23% combinaba estatinas y ezetimibe. Y un aspecto muy relevante, cuando se les preguntaba si un paciente no estaba controlado con estatina y ezetimibe, ¿cuál era su estrategia? Pues prácticamente el 80% de estos médicos remitían a los pacientes a una unidad especializada o a un hospital para plantear el inicio de los PCSK9. Un aspecto muy preocupante es que prácticamente el 80%, 55 más 23, sugerían que tenían poco tiempo y necesitaban más tiempo para concienciar a los pacientes y para facilitar más información o más formación al personal sanitario. Aspecto realmente muy relevante. El estudio Ikigai ha intentado analizar la prescripción de los inhibidores PCSK9 en España. Son datos relativamente recientes. Se incluyen los servicios de cardiología de 88 hospitales. La indicación de un PCSK9 se basa mayoritariamente en los hospitales españoles, en un 92% en las recomendaciones de las guías. Este aspecto sí que es interesante. La indicación de los PCSK9 se realiza en pacientes, en el 82% de los casos, pacientes con enfermedad polivascular, pacientes con enfermedad coronaria reciente o diabetes, es decir, son pacientes de riesgo realmente muy, muy extremo. Y los motivos para detectar que la prescripción que ellos planteaban era inferior claramente a la potenciación que ellos creían que debería hacerse, era porque no cumplían el IPT y sobre todo, y este punto es importante, ya lo hemos comentado, porque faltaba tiempo para detectar o para identificar adecuadamente a los pacientes. Ante la pregunta ¿qué entidades participaban en la autorización de la prescripción? Prácticamente el 60-70% era una comisión hospitalaria, una comisión compuesta por el servicio de cardiología y por la farmacia hospitalaria. Los motivos de la denegación de las solicitudes era porque no cumplían el IPT en la mayoría de los casos. Esta gráfica es muy interesante porque analiza el tiempo transcurrido desde que se quiere indicar un PCSK9 hasta que el paciente lo recibe. Y si analizamos conjuntamente los datos del estudio de Ikigai, el tiempo transcurrido son 6,2 semanas, es decir, prácticamente un mes y medio, desde que se indica hasta que el paciente lo recibe. Y lo que penaliza más este retraso, prácticamente 3 semanas, son el retraso entre el inicio de la solicitud y la obtención de la aprobación por parte de las comisiones. Estos son datos aportados por un comité de expertos y estoy seguro que coincide con muchos de ustedes con respecto a cuáles son las causas por las que en nuestro país es difícil alcanzar los niveles terapéuticos objetivos y que estos se implanten en muchos pacientes. En algunos casos es porque los profesionales tenemos una dedicación asistencial prioritaria a los síndromes coronarios agudos y no consideramos como prioritaria o con tanto grado de prioridad la prevención secundaria. Existe posiblemente un conocimiento limitado de las guías de práctica clínica, por lo cual
es posible que no seamos conscientes del beneficio que una marcada reducción de los niveles lipídicos aporta al pronóstico de los pacientes con enfermedad cardiovascular. En algunos hospitales hay falta de protocolos específicos. Existe la sensación de que los profesionales sobreestiman el porcentaje de pacientes que tienen bien controlados y ha sido comentado la falta de tiempo de los profesionales para poder identificar y realizar valoraciones precisas. Sabemos perfectamente que hay limitaciones y barreras administrativas por parte del sistema sanitario. Los pacientes en algunos casos no tienen una correcta adherencia a la medicación y algunos profesionales temen los efectos secundarios de algunos fármacos por los que limitan o restringen su indicación. Este mismo documento plantea una serie de estrategias para facilitar su identificación precoz. La unificación de criterios y protocolos en los diferentes dispositivos asistenciales puede ser mandatorio. Debe intentar sensibilizarse a los profesionales del beneficio de un tratamiento hipolipemiante adecuado. Debe existir un acceso fácil y rápido y con tiempo suficiente al historial del paciente y debemos intentar identificar los pacientes de muy alto riesgo, tanto en los circuitos habituales como no habituales, que son los que pueden beneficiarse más de esta estrategia hipolipemiante más agresiva. Es importante recomendar que el alta hospitalaria es el momento ideal para realizar una evaluación completa de los pacientes. Se conoce la historia lipídica, sabemos el grado de extensión de la enfermedad coronaria, el pronóstico de aquel paciente en detalle. Por tanto, es un momento ideal para poder estratificar correctamente a los pacientes. Es recomendable mantener la continuidad asistencial después del alta. Los programas de rehabilitación cardíaca es un escenario ideal al que deben remitirse los pacientes para facilitar la identificación precoz o, en su defecto, a una consulta monográfica especializada. Debe intentar establecerse una relación estrecha con asistencia primaria y debemos intentar formar a los profesionales de asistencia primaria en la identificación de pacientes de muy alto riesgo. Y muchas gracias por su atención.